Hola a todos y bienvenidos a este segundo capítulo de CFO Talk, el podcast de CFO Remoto donde hablamos de finanzas y de emprendimiento de forma seria pero obviamente entretenida. Así que nada, los invitamos a estar en este capítulo nuevo y a nuestros fieles podcast escucha que se sigan conectándose adelante a todos nuestros capítulos que van a venir muy buenos hacia adelante. La idea del capítulo de hoy es hablar de un tema muy importante que tiene que ver cómo la tecnología está impactando hoy en día el mundo de los negocios, fomentado por empresas incipientes, relativamente nuevas, pero que logran introducir una cantidad de innovación en el mercado gigantesca y cambiar la forma en que incluso grandes empresas trabajan y hacen las cosas de cara a sus usuarios y a sus clientes. Nos acompaña un tremendo invitado, Osvaldo Monroy, gerente de operaciones y cofundador de Collectia, una empresa que yo conozco, la verdad, desde sus inicios, hace más o menos, diría, unos 8 años, que fundó con su hermano y que hoy día está revolucionando el mundo de lo que es la cobranza a personas naturales en el mercado no solo chileno, sino que latinoamericano. Así que nada, con inteligencia artificial, que obviamente hoy día está en el boom. Así que tremendo empresa ya a estas alturas, Collectia. Bienvenido, Osvaldo. Un gusto tenerte acá y reencontrarnos después de unos 6 años que no nos veíamos. Gracias, Felipe. Un gusto pues estar acá contigo. Gracias por la invitación y pues vamos, ¿no? Maravilloso. Osvaldo, lo primero que te quiero preguntar, cuéntanos un poco de tu historia, porque yo cuando te conocí, nos conocimos en un programa de una aceleradora estadounidense que se llama Village Capital. Nos conocimos, estuvimos en Brasil, en México y en Chile junto a otros emprendimientos. Y me contaste junto a Gabriel, tu cofundador y hermano, una historia bien interesante de cómo ustedes lograron darle la vuelta al destino y encontrar un camino bien increíble para estar hoy día armando y construyendo esta empresa que han logrado y que ya, como decía antes, es una empresa, tremenda empresa. Así que cuéntanos un poco cómo ha sido ese camino y esta experiencia de siendo venezolano, que han hecho algo increíble en Chile. Yo verdad que los admiro y esa vez que nos conocimos, es impresionante lo que han logrado en estos últimos 8 años. Sí, buenísimo. Pues nada, justo como tú has dicho, mi cofundador es Gabriel y es mi hermano. Y no solamente tenemos más de 7 años trabajando juntos en Collectia, sino que anteriormente habíamos tenido algunos emprendimientos justo en Venezuela, porque de ahí es que somos. Y Collectia, que hoy día nos denominamos como una fintech de soluciones de recupero, nace de 2 grandes vivencias que tuvimos nosotros, una familiar y una ya más un poco laboral, ¿no? Y que finalmente pues nos da a entender qué es lo que pasa cuando una persona de un lado debe dinero, pero por otro lado, qué es lo que pasa cuando le deben dinero, ¿no? a una institución financiera. Entonces, la primera es que nosotros sufrimos de primera línea el estrés de una familia que estuviera en un buró de crédito, ¿no? Mi padre en algún momento fue emprendedor también y en algún momento utilizó sus tarjetas de crédito para autofinanciarse en uno de sus proyectos y le fue mal. Cayó en buró de crédito y por supuesto se le cerraron las puertas en unas instituciones y pues la verdad fueron años de bastante estrés. Entonces por un lado vivimos cómo una familia entera puede ser afectada, ¿no? Por este estrés de estar endeudado, pero después ya solucionado esto, y entonces Gabriel y yo pues decidimos emprender. Hubo un momento en Venezuela que tuvimos una gran crisis financiera, hiperinflación, y nosotros teníamos un negocio que estaba creciendo muy bien, que era un retail de tecnología que pues de los más sonados en Venezuela. Venta de hardware en el fondo. Venta de hardware, sí, ¿no? Y equipos celulares y todo lo que tuviera que ver con tecnología en ese momento. Y también vendíamos al mayor, a otras, distribuíamos algunos equipos y comenzamos en este ciclo de hiperinflación donde si no cobrabas hoy, ya mañana tu dinero no era nada, ¿no? Entonces, pues bueno,
estrés también de cómo ves cómo tu inversión se va diluyendo, ¿no? Con el paso de horas, porque literal eran horas. Sin poder hacer nada, porque al Sin final poder hacer nada, porque no tenías control sobre lo tenías que cómo hacer eso. ocurriera. Lo único que teníamos en nuestra cabeza es cómo hacemos para recuperar lo más rápido posible pues el dinero que tenemos en la calle, ¿no? Al venderle a otros distribuidores, les dabas crédito en el fondo. ¿No? Y a la vez, nuestros proveedores estaban en la misma y cómo nos cobraban rápidamente para ellos recuperar su dinero. Entonces, también vivimos el estrés de cómo lo hacíamos más rápido nosotros, pero también el desorden que había a la hora de hacer cobranza, ¿no? Y entonces... Pues, y sin la posibilidad de buscar alguna línea de financiamiento con algún banco en Venezuela que te pudiera financiar esta bicicleta. Pero nada, los bancos inmediatamente también cerraron el crédito, todo esto, y pues la única posibilidad era esto, ¿no? Afortunadamente, Gabriel y yo teníamos con ese negocio aproximadamente 8 años. Gabriel en algún momento trabajó en IBM, el programa de los 12 años. Bueno, todo el tiempo fue como bien tirado hacia la tecnología y yo siempre he manejado la parte operativa, la parte de venta y todo esto, y así siempre nos hemos dividido el trabajo. Y lo que nos llevó a crecer en su momento ese negocio fue justamente combinar nuestros equipos. Entonces, yo necesitaba algo para operar, él me desarrollaba algo, ¿no? Necesitamos algo para administrarnos mejor y los sistemas que había en ese momento llegaban hasta un límite, él le hacía algo adicional para que pudiéramos unirnos. Entonces comenzamos a crear algo que nos ayudara a organizar y a cobrar. A ustedes mismos, en su negocio. Nosotros mismos, ¿no? Empezamos a buscar qué había y la única forma era levantar el teléfono y llamar. Y obviamente, pues, no era tan eficiente, ¿no? Y además que salir a cobrarle a alguien en un país en el que las confianzas están totalmente quebradas y tampoco sabes quién está del otro lado del teléfono y qué es amigo de quién. Esas son otras historias. Podemos durar todo el día en estas historias, pero sí era complicado. A final de cuentas, logramos hacer algo con tecnología que nos ayudó a organizarnos, nos ayudó a de alguna manera adelantar estos cobros y pues nos dimos cuenta que por un lado teníamos que cerrar ya ese negocio en Venezuela porque no había otra solución, pero por otro lado se nos abrió una oportunidad de decir, oye, si nosotros pudimos de alguna manera acelerar este ciclo de cobranza y hacerlo de una forma poco más inteligente, yo creo que por aquí hay un negocio, ¿no? Y además de eso, como teníamos la espinita que ya del tema familiar y todo esto, dijimos ya, entonces vamos a transformar esta industria, ¿no? Vamos a transformarla en los dos mundos. Del lado del deudor, de cómo hacer esto un poco más humano y que podamos recuperar la deuda, pero sin atosigarlo, sin amenazarlo, ¿no? Todo esto. Y del lado de la institución financiera, pues darle herramientas para que puedan ser más eficientes. Creamos un EPP, nos vinimos a Startup Chile y de ahí en adelante, pues, es historia, ¿no? O sea, fuimos entendiendo el mercado, fuimos haciendo adaptaciones, siempre de la mano de la tecnología. No había manera de que nosotros hiciéramos esto sin tecnología. Y hoy día, pues, Collectia, pues, es quien es gracias a que en ese momento, pues, supimos aprovechar el momento y obviamente las herramientas que había. O sea, ustedes desarrollaron esta herramienta para poder lograr que su negocio sobreviviera y la forma para lograr eso fue con tecnología. O sea, Collectia nace. Desde el inicio con tecnología. Sí. Y cómo logran empezar a priorizar ese desarrollo tecnológico, porque cuando uno desarrolla tecnología, una de las cosas más complicadas tiene que ver con cómo logramos que un equipo de desarrollo, en que muchas veces son, siempre son cracks, ¿cierto? Genios, medios inentendidos, ¿cómo logran empapar a ese equipo tecnológico en el producto que ustedes estaban intentando desarrollar y qué funcionalidades tenía que tener, la usabilidad que tenía que tener, etcétera? Mira, yo creo que
una de las cosas que nos ayudó muchísimo, y yo creo que es algo pues, que marcó la diferencia, es el hecho de tener un cofundador pues, nativo en la tecnología, ¿no? Entonces, obviamente esto fue evolucionando. Al principio no hablábamos de inteligencia artificial ni nada de esto, era automatizar cosas, era, ¿no?, tener ordenado todos los puntos, y ya después luego fuimos teniendo algunas asesorías, entendiendo más el mercado, y por ahí nos dijeron, oye, yo creo que quizás ustedes pudieran hacer algo con inteligencia artificial que pudiera ayudarlos a priorizar. Eran como resolviendo problemas muy pequeños de toda la cadena, ¿no? O sea, fueron detectando pequeños pedacitos, como dices tú, de la cadena donde la manualidad fue quedando grande y un poco la única forma de seguir creciendo era con más gente o desarrollando tecnología en estas pequeñas partes que permitieran evitar tener que estar creciendo en persona. Totalmente. Y fue muy bien interesante porque cuando llegamos acá a Chile, tuvimos nuestro primer cliente y fueron muy abiertos, y lo primero que hicieron fue mostrarnos cómo ellos lo estaban haciendo en ese momento, ¿no? Y literal, nos fuimos a su call center, vimos cómo llamaban. ¿Este primer cliente era un banco? Era un retail acá. Un retail, sí. Perfecto. Pero financiero en el fondo. Pero financiero. El negocio de los retail en Chile es financiero. Financiero totalmente. Son las tarjetas de crédito y todo eso, ¿no? Y vimos cómo hacían la operación, bueno, manualidades, llamar al call center enormes, ¿no? Y entonces fuimos como de lo que traíamos, entonces entendiendo un poco más cuáles eran los otros problemas, y entonces de a poco construyendo soluciones, en principio un poco medio desconectadas, pero que ayudaban a automatizar y a hacer más efectivos los procesos que estaban rotos por todos lados, ¿no? Y así fuimos construyendo un set de herramientas que luego fueron conviviendo y formaron un ecosistema. ¿Y cómo es ese desafío de entrar a trabajar con los equipos internos de estas financieras, de estos bancos que hoy día son clientes de Collectia, a los cuales de alguna manera tienes que empezar a quizás entrar en su forma de trabajar, ¿cierto? Entender sus procesos y un poco decirles, bueno, yo estoy aquí un poco para tratar de reemplazarte, ¿no? ¿Cómo logran congeniar el hecho de tener ese desafío de que muchas veces puedes tener ciertas resistencias de estos equipos internos, personas que llevan años trabajando en estas grandes compañías y que ven quizás en Collectia una amenaza también a cómo ellos hoy día hacen su trabajo y a su futuro laboral? Sí, totalmente. Fue muy duro. Todavía hoy en día a veces encontramos un poco de resistencia, pero en esa oportunidad, o hace 7 años, era peor, ¿no? Porque entrabas a equipos donde habían personas que tenían 50 años haciendo lo mismo, ¿no? Y les funcionaba. El lápiz y papel muchas veces, en su libretita. Literal. Y era muy difícil explicar, ¿no? Primero, explicar hace 7 años que era inteligencia artificial era imposible. O sea, pues tú le explicabas algo y ellos pensaban que estabas hablando que iba a bajar un robot de una nave espacial y hacer recordar. ¿Se acordaban de Terminator en el 1980 y... Literal, ¿no? Y era muy difícil. Y eso quizás fue uno de los obstáculos que tuvimos en un principio, ¿no? Entonces, pero después... Pensaban que era Skynet. Sí, ¿no? Y después después que te daban la cita y entonces ¿no? lograbas como que, bueno, explícame lo que quieres hacer, cómo decirle que de alguna manera esto no iba a atentar con su puesto de trabajo, ¿no? Sino que iba a potenciar más bien su labor, ¿no? Y iba a ser más efectiva, y iba a dejar de estar haciendo manualidades y a concentrar en ser más estratégico. Claro. Fue bien difícil en ese momento, sin embargo, sí, yo creo que pues hay visionarios siempre, ¿no? Y yo creo que tuvimos la gran fortuna de nuestros primeros clientes contar con personas que veían el futuro, así como lo veíamos nosotros, y sí nos abrieron las puertas. Claro, y además que hay un desafío doble, porque
el producto, los productos de Collectia, de alguna manera tú tienes que lograr entrar, ojalá lo más arriba dentro de las estructuras de estas financieras, de estos bancos, pero una vez que tienes el OK ahí, que es un proceso que obviamente no es fácil, está el desafío de cómo me valido y cómo le explico, como decías tú, a estas personas que yo lo que quiero es ayudarlos a trabajar mejor. Y probablemente a ser más eficientes, y quizás hay programas de compensación variable para estas personas en función de que su trabajo sea mejor. Ese desafío es gigantesco y me imagino que ha sido toda una travesía. Sí, sí, literal fue una travesía porque imagínate un par de extranjeros hace 7 años en Chile yéndole a vender un banco, inteligencia artificial. ¿De Sí. qué estás hablando? ¿No? O sea, ¿y con quién estás trabajando? No, Con nadie. quiero trabajar contigo. Claro. Ajá, y qué, ajá, muéstrame la plataforma. Aquí está. Claro. No, Este es el modelo de datos. este es el modelo, ¿no? Era muy duro, ¿no? Entrar en esa, aparte no teníamos cero experiencia vendiendo B2B. ¿No? Nosotros veníamos de retail, o sea, teníamos negocio de retail y cero experiencia vendiendo B2B. Entonces tuvimos que aprender muchas cosas muy rápido para poder primero tener abrir esa puerta donde nos escucharan y ya luego comenzar a probar y a desarrollar muy rápido también en base a las necesidades del cliente. Pero a la final se logró. Collectia es un negocio tecnológico, ¿cierto? Hace un rato me comentabas que el 40% de la gente que trabaja hoy día en Collectia son desarrolladores o están ligados de alguna manera al área de desarrollo tecnológico y de producto de Collectia. Y estoy tratando de imaginarme ese momento en que, claro, eran poquitos y cómo lo hicieron para lograr manejar esa necesidad de financiamiento que uno requiere normalmente para poder desarrollar algo que está apostando a que genere ciertos retornos a futuro, pero finalmente una empresa tecnológica, una empresa que invierte, no gasta, sino que invierte muchísimo dinero en horas de desarrolladores que ojalá tengan los liderazgos adecuados para que estos genios, como decíamos, estén alineados con la visión del producto y con el dolor que realmente tienen sus clientes y sus usuarios, que es recuperar dinero de personas naturales que tomaron una deuda y que potencialmente van a entrar en mora o entraron en mora ya y necesitan un servicio como el de ustedes, en el fondo. ¿Sabes? Sí. Me gustaría entender cómo lograron ir calzando, porque en finanzas uno siempre dice que el arte es calzar los flujos, ¿cierto? Es lograr tener el tiempo suficiente para poder financiar una cierta estructura de inversión, en este caso particular, sin necesariamente tener ingresos todavía, entrando a los bancos y a las financieras para que prueben el producto, probablemente con pilotos. Había un hoyo que se está armando ahí. ¿Cómo financiaron este proceso desde los inicios? Sí, hay miles de historias también, ¿no? Pero llegamos a Chile invitados por el programa Startup Chile y justamente ahí había algo de financiamiento. Y Que no alcanzaba para pagar un sueldo a los founders. que no alcanzaba para pagar un sueldo digno, digamos, Exacto. ¿no? Y tuvimos que ingeniarlo, ¿no? Yo creo que una de las principales cosas, y me acuerdo muy bien que en uno de estos boards de startup nos preguntaban ¿cuál es su plan B? Porque esto está bien difícil y nosotros dijimos como que el plan B es hacer que el plan A funcione. Claro. Porque no nos podemos devolver, ¿no? Entonces, lo que hicimos desde un principio fue cuidar mucho los recursos que teníamos, ¿no? Y entonces teníamos un equipo chico en Venezuela de desarrolladores y eran chavos que estaban estudiando la carrera, ¿no? Y que a la par de esto se iban formando pues, en plataformas online y todo esto, guiados por Gabriel, ¿no? Obviamente, y ahí fuimos desarrollando los primeros modelos. Y la promesa era, cuando nos paguen la primera factura,
se vienen con nosotros a Chile, ¿no? Y así lo hicimos. O sea, eran sueldos, pero de promesa, básicamente, ¿no? O sea, simbólicos, ¿no? Para hacerlo, pero sí fuimos muy cuidadosos de los recursos porque sabíamos que el tiempo no era infinito, ¿no? Se iban a gastar en algún momento y que necesitábamos ver resultados muy rápido. Entonces, eso nos obligó a desarrollar y iterar muy rápido, ¿no? Con este pequeño equipo, pero que también el trabajo fuerte de él era cómo hacía para traspasarle todo el conocimiento que él tenía, ¿no? Claro, junto con lo que ellos estaban obteniendo para lograr hacer algo que tuviera sentido. Entonces, pero pues nada, así lo hicimos, un equipo muy pequeño, con muy pocos recursos, pero iterando muy rápido, ¿no? Y una de las cosas que también creo que nos ayudó mucho a conseguir el producto indicado es que como al principio nos costó tanto entrar con lo que nosotros pensábamos que era una plataforma para ayudar a las instituciones financieras para que ellos se autogestionaran y eficientaran la cobranza, eso costó muchísimo. Nosotros decidimos en algún momento tomar la operación de cobranza. Claro. Y entonces dijimos, ok, está bien. Como es tan difícil integrarnos y no sé tal, entonces más bien yo voy a actuar como una agencia de cobranza. Pásame lo que crees que no puedes cobrar. Pásame lo que es, ¿no? Y yo, la tecnología que desarrollo lo hago a la interna. Yo creo que eso fue clave para nosotros, porque entonces el dolor lo teníamos nosotros. Claro. Teníamos... Había que resolverlo sí o sí y tú conocías muy bien el dolor. Era tuyo. Era mío. Claro. Entonces todos los días faltaba algo Resolver. y teníamos al desarrollador al lado, ok, te lo resuelvo. Y volvía a faltar otra cosa y teníamos entonces... Que fue como un poco volver a cómo nace Collectia, claro, en el negocio propio, ¿no? Claro, y entonces ahí pudimos, tú dices, no, hay que estar muy cerca del cliente para entender los dolores. Bueno, en ese momento nosotros nos convertimos básicamente en el cliente porque los dolores los teníamos nosotros y teníamos la necesidad de demostrar resultados hacia nuestro cliente, ¿no? Entonces a la final el cliente en ese momento decía, ok, yo tráeme mis números y te dejo tranquilo trabajar. Claro. Y toda esa carga operativa y todos los eran internos y fue como también el equipo de producto logró conectar con realmente la necesidad que teníamos. Y demostrar el valor que tenía, al menos en esa parte de la cadena, total, del ciclo de la cobranza, ¿no? Totalmente. De alguna manera, tu historia lo que muestra es que ustedes claramente tenían una visión de que su tecnología podía eficientar el trabajo de estos equipos en las etapas iniciales de las cobranzas, pero eso implicaba desafíos gigantescos de idiosincrasia dentro de las compañías, cultura, cómo trabajaban, cambiarle la forma de hacer las cosas, y ahí fue como, a ver, ganémonos la confianza y demostremos que podemos hacer algo bueno, pero no necesariamente en esta parte que nosotros sabemos que hay algo. Vámonos un poquito más adelante, tomemos de alguna manera como la basura que ya nadie puede salir a cobrar y que se supone que nadie va a pagar, y tratemos de recuperar plata ahí. Y además era algo más entendible para ellos. O sea, perdíamos muchísimo tiempo tratando de explicar cómo con inteligencia artificial su equipo iba a ser más eficiente, pero nos dimos cuenta que con este servicio de que dame lo que quieras y yo lo cobro, era muy fácil porque eso ya lo entendían y lo manejaban perfectamente. Entonces y el incentivo estaba a, oye, ya no podemos seguir intentando cobrar esto, ya no se cobró, pásenselo a Collectia. Claro, y entonces, ok, dijimos, pausemos entonces un poco el querer ayudarlos por este lado y vámonos al servicio de recupero de cartera, seguimos desarrollando tecnología, afinamos todo lo que tenemos que afinar, demostramos y nos ganamos un nombre en el mercado y luego volvemos acá. Y ahora sí, entonces eso fue la estrategia, pero fue maravilloso porque entonces el equipo pues se enfocó en desarrollar cosas que tuvieran mucho sentido para realmente sacar el negocio adelante, ¿no? Y ya luego llegó la primera factura al cliente. Y con la primera factura del cliente ya estábamos en break-even y de ahí en adelante comenzamos a autofinanciarnos. Perfecto. Y luego vinieron rondas de inversión. Ya luego pues comenzaron a salir algunos inversionistas,
Comenzaron a hablarnos de, bueno, esto hay que hacerlo crecer, hay que inyectar dinero y todo esto, y pues nosotros comenzamos a arriesgarnos un poco. Yo recuerdo que el primer aporte de capital que tuvimos, nosotros no necesitábamos, pero para nada. O sea, nosotros decíamos, Era como que te estaban rogando por invertir. un solo cliente y estábamos, pero tranquilos, ya nosotros decíamos, pues nos salvamos por un tiempo, no dejemos perder a este cliente y ya, ¿no? Y finalmente, pues aceptamos y bueno, la única manera es que esto sea, no sé, en 2 meses y no nos quite foco y todo esto. Y todo salió súper bien, nos cayó el dinero. Y de ahí en adelante sí comenzamos a invertir un poco más seriamente, a contratar equipo local, un poco quizás de otras líneas de tecnología y todo esto, a fortalecer el equipo. Y sí, la verdad, el dinero ayudó. Claro. Pero con una demostración del valor que eran capaces de generar Por supuesto. y con una validación comercial que obviamente era... Ya teníamos un MVP funcional, ya teníamos clientes, ya teníamos pues algunas métricas. Y no necesitaban la plata, que es la mejor situación en la que una Y startup probablemente... necesitábamos la plata en ese momento, que fue maravilloso. Entonces, pues la verdad que en ese momento pues ya nos fuimos del cowork, nos fuimos a una oficinita chiquitita y entonces más concentrados, más, ¿no? Y sí, la verdad, ahí comenzamos a crecer bastante. Y ya luego, después vinieron las otras rondas más estructuradas, ya un poco más, ¿no? Nos quitamos la polera y nos pusimos una camisa. Camisa. No una corbata quizás, pero una camisa. No llegamos a corbata, ¿no? Pero sí la camisa. Y pues ya sí fue todo un poco más estructurado y bueno, al día de hoy ya vamos por la Serie B. No hemos sido una empresa que ha levantado grandes sumas de capital. No nos sumamos a esta ola que hubo de super, En 2021, en el fondo, que todo era... todo valía $100 millones. No, nosotros siempre, la evaluación, todo ha sido como bien real. Y tampoco nos dejamos seducir por tener montones de dinero ahí en la caja, nada. En el fondo lo que nosotros pensábamos era que esto tenía que ser un negocio escalable, ¿no? Y sano, sobre todo, ¿no? Porque necesitamos que fuera un negocio real. Era lo que nosotros... ¿Cómo se escala este negocio en Latinoamérica? Porque hoy día Collectia, me comentaba Osvaldo, que está en Chile, está en Perú, está en Colombia y está también en México. Sí. ¿Cómo ha sido ese desafío? ¿Qué tan distinto ha sido conseguir clientes en cada uno de esos mercados y de alguna manera convencerlos, ¿cierto? Del valor que tiene Collectia para su negocio. Sí. Nosotros, yo creo que Chile nos ayudó muchísimo a encontrar el producto indicado, a pulirlo, a generar cierta facturación y estuvo súper bueno. Pero el intentar ir a otros mercados era como, vamos a ver si de verdad esto, ¿no? Realmente... Verdaderamente la tecnología que hicimos realmente se replica, digamos. se replica, ¿no? Y justo en el programa donde nos conocimos, en una... Ahí estaba BBVA. Estaba BBVA. Hay varios. Sí, Bancomer, ¿no? Sí, Bancomer, estaba una aseguradora y qué sé yo. Pero justo en ese programa, algo nos dijo, tenemos que probar en México. ¿No? Obviamente, tamaño de mercado y todas las condiciones que estaban allá. Y llegando a ese programa, Gabriel decidimos que él se fuera, tomar sus maletas y se fue a México. Anda a ver qué hacemos. Y yo me quedé en Chile y siguió creciendo acá y tú anda a ver allá. Y pues nada, comenzamos a tocar puertas, comenzamos a hacer demos, no sé qué tal, a tratar de adaptar un poco y nos dimos cuenta que no había que adaptar tanto, ¿no? O sea, simplemente había que estar allá. Claro. Y es una de las cosas que siempre, cuando me pregunta cualquier founder, oye, que México, ¿quién se... Esto no se vende online. ¿Quién se muda? Claro. No, un country man. No. ¿Qué fundador se muda? ¿No? Porque hay que entender, hay que estar ahí para poder saber cómo adaptar el negocio. Y una vez que lo hicimos la primera vez, entonces lo que hemos hecho es replicar la fórmula, ¿no?
En el caso de Colombia fue muy fácil porque un cliente muy grande que tenemos en México por los resultados que teníamos nos dijo, oye, ¿nos puedes atender allá? Sí, probemos a ver qué tal 3 meses, a ver cómo nos va. Nos fue maravilloso y ahora no, allá también, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo más duro es hacerlo la primera vez, entender cómo hacerlo y probar que realmente tu tecnología es replicable y escalable. Y ya después es repetir la fórmula. Claro, y llegar a lograrlo la primera vez. Llegar a la Porque primera vez. lo notable en este caso, en mi punto de vista, es lo que tú dijiste antes, de ser muy conscientes de la escasez de los recursos que ustedes tenían, con una enseñanza clara de cómo es vivir en una economía de guerra, en el fondo, en que hay que cuidar cada centavo, y eso finalmente les permite llegar a esa primera venta de una forma increíble, manteniendo motivados un equipo de desarrollo que estaba en Venezuela, que obviamente les permitía que fuera más barato, pero finalmente es llegar, porque cuántos emprendimientos quizás tienen tremendas ideas, maravillosas visiones, pero los founders se vuelven un poquito locos con el Startup Chile y el mundo del emprendimiento tecnológico y llegar a ser unicornio, y terminan muriendo en el intento, siendo que podrían haber tenido un negocio increíble. Ustedes, lo lindo del caso es que fueron un poco al revés. Hoy día ustedes tienen todo el camino para poder hacer una compañía que valga, por cierto, $1.000 millones, pero lo han ido haciendo de forma paulatina, consciente, cuidando no solamente los recursos, sino que la participación que ustedes tienen dentro de esta empresa, que obviamente es súper importante para motivación personal, pero también para poder seguir invitando a nuevos inversionistas. Porque ningún emprendimiento en el cual los inversionistas, o sea, los founders tienen, no sé, un 20%, van a querer invertir, porque al final no van a estar alineados a esos incentivos. Así que ahí había un camino que realmente es notable, y creo que la palabra clave acá es la humildad que ustedes en el fondo lograron desarrollar por una experiencia de vida que ustedes tuvieron en Venezuela. O sea, les tocó, acá en Chile decimos, bailar con la fea durante muchísimos años. Me contaste que el Estado venezolano les expropió el negocio en su momento allá, o sea, echaron mano a todo, se les fue todo. Todos estos sueños se fueron, y afortunadamente un ente como Startup Chile, pero con el mix de dos fundadores ultra complementarios y con una capacidad de poder trabajar en conjunto notable, sacan adelante este proyecto, hoy día este negocio, y que es global y que tiene cientos de personas contratadas, y que tiene obviamente muchísimo más por dar. ¿Qué consejo le darías a quienes hoy día empiezan una startup tecnológica? ¿Cuáles son las cosas que a ti te marcan hacia atrás y tú dices, esto fue? Hoy día, ya he conocido a muchos fundadores, amigos y no amigos también. Hoy día hay muchísima información. Y hay miles de libros, y hay miles de podcasts, y todos te dicen metodologías, y te dicen cómo, ¿no? Cómo de alguna manera llegar, y no. Pero yo creo que una de las cosas más importantes, y lo que yo siempre digo es, lo primero es no quedarse nada más en la investigación, hay que ejecutar, ¿no? Y lo otro es que hay que pensar, y yo creo que eso fue algo que nosotros teníamos justamente por venir de la guerra, como tú lo dices, ¿no? Teníamos muy, muy presente, era que nosotros sí había, y existe todavía, un sueño de cambiar la industria, de hacer mejor todo este tema de la cobranza, humanizarla y eficientar y todo esto, pero también siempre tuvimos claro que un negocio real gana plata. Exacto. Si no, muere. Si no muere. Entonces yo lo que le diría es, o sea, hagan todo lo que tengan que hacer, pero siempre tener en cuenta que es un negocio y no una fundación. Si es una fundación no pasa nada. Claro. Perfecto. También es apreciable. Pero si es un negocio, tiene que ganar plata, ¿no? Sí. Y yo creo que ha sido una de nuestras claves, ¿no? Y fue a la mala. Necesitábamos ganar plata para vivir, ¿no? Exacto. Pero Era una necesidad claro, de ustedes. claro. Pero a la final, pues
tuvimos razón. Cuando se cayeron todos los mercados, cuando se desinfló la burbuja, cuando ya no había capital, cuando todo esto, Ustedes estaban tranquilos. estábamos tranquilos y entonces todos los fondos de inversión lo que ahora buscaban era que todo su portafolio fuera rentable y rentabilidad, y nosotros era como que Obvio. ¿no? ¿Qué estaban buscando antes? Exacto, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que yo pudiera, y de hecho lo hago, recomendarle a cualquier emprendedor, no solamente del área tecnológica, sino de cualquier área. Claro. Preocúpate de ganar plata y que esto se sostenga. Haz las cosas bien, cumple tu misión, pero que este sea un negocio de verdad. Exacto. Y lo otro bonito, pues yo quiero volver un poco al proceso que ustedes vivieron de tratar de entrar en una parte de la cadena del ciclo de la cobranza, darse cuenta que podían agregar valor mucho más rápido y fácil con las tecnologías que habían desarrollado. Al final, en el fondo, tomando lo que ya no se podía cobrar. Pero hoy día, tú dijiste recién que en esa época, hace 7 años, hablar de inteligencia artificial era Skynet. Hoy día, todo el mundo habla de inteligencia artificial y ustedes probablemente van un paso adelante en eso, porque esta era una visión que ustedes ya tenían hace mucho tiempo y hoy día el mercado y la evolución de estas tendencias les permiten volver a intentarlo, pero ya desde un lugar muy distinto, ¿no? Desde un lugar en que los directorios de estas empresas probablemente ya están diciendo, oye, sin automatización, sin inteligencia artificial, vamos a quedar fuera, este negocio no va a funcionar. Y ahí ustedes ahora me contabas que están volviendo a intentar meterse en estos procesos internos de los equipos de riesgo y de cobranza de sus clientes. Entonces, qué lindo, porque es un poco la que yo veo la enseñanza ahí en quizás no siempre uno es capaz de generar todo el valor que uno espera desde el momento uno, sino que hay un proceso paulatino en el que uno tiene que ser capaz de adaptarse también al cliente, a cómo ese cliente vive su negocio y cómo va reconociendo en mí una solución que también es capaz de acompañarlo en ese desarrollo. ¿Qué están haciendo hoy día ahí, Osvaldo, al volver a este core que era, bueno, logremos que las financieras tengan menos gente y que de alguna manera haya inteligencia artificial detrás optimizando el trabajo de estos equipos? Sí, totalmente. Lo que pasó con nosotros, Philip, fue que nos adelantamos al tiempo. Pretendíamos que se implementara esta plataforma que nosotros creamos con inteligencia artificial en equipos que no entendían, ¿no? Era lo que contaba hace rato, que era muy difícil explicarlo, ¿no? Y para ellos era mejor hacerlo como lo venían haciendo y estaba bien porque funcionaba de alguna manera. Hoy día ya es muy fácil, es muy sencillo que la gente entienda qué hace la inteligencia artificial aplicada, ¿no? Ya todo el mundo te dice, yo tengo ChatGPT y hablo con él y es mi amigo y no sé qué, y impresionante. Y le pido ayuda en mi trabajo. Le pude ayuda y entonces ahora no hago esto, sino entonces ya es mucho más fácil. Y justo has dicho algo que es real. Hoy día todos los directorios de todas las empresas en el mundo están diciendo, necesitamos ganar eficiencia y háganme algo con inteligencia artificial. ¿Qué? No lo sé, pero cada director necesito que me haga algo con inteligencia artificial. Y está pasando en cobranza. Entonces, después de este recorrido donde tuvimos que apartarnos un poco del camino inicial, ¿no? Que era darle una plataforma para que los ayudara a eficientar, y nos fuimos al campo de batalla, ¿no? A la cobranza en terreno, a llamar, a entender y todo esto. Ahora, con mucha más experiencia, con un nombre ya hecho, con tecnologías hiperprobadas internamente y todo esto, empaquetamos todo esto en una solución y ahora sí nos estamos entendiendo. Y la verdad estaba pasando algo increíble, que es que pues los ciclos de venta se acortaron. Infinito. Es como que entráis por la puerta, quiero eso. Ya. Listo. Listo, perfecto. ¿Cuándo empezamos? Sí. Y justo era como que
bueno, no nos equivocamos, pasaron 7 años, pero sí, este era el camino, ¿no? Hoy día Collectia tiene 2 líneas de negocio. Seguimos entregando el servicio donde las instituciones financieras nos dan carteras para nosotros cobrarlas y hacerlo al modo Collectia, ¿no? Y el otro servicio es justamente toda esta tecnología que logramos desarrollar, la empaquetamos y la estamos entregando en forma de infraestructura para que ellos puedan ordenar todo el ciclo de cobranza, incluso antes de salir a gestionar. Claro. ¿No? Antes de que entre en mora ese... Antes de que entre en mora, entonces ya conocemos todos sus dolores, ya conocemos, ¿no? Lo que también los vivimos, entonces podemos ir y entonces entregarle esta plataforma en forma de infraestructura y a ellos le hace mucho sentido ahora. Claro, y es en el fondo hacerte cada vez más indispensable para ese cliente porque estás en distintas etapas del proceso y tu producto o tus productos se complementan en esas distintas etapas del proceso. Totalmente, y no solamente eso, sino que todo este tiempo nos ha permitido crear las bases y hoy día somos pioneros en todo este tema de cobranza con AI, agentes AI para la cobranza, estrategias digitales, etcétera, etcétera. Y entonces ahora no solamente le entregamos la infraestructura, sino que también un poco los les enseñamos y les decimos, oye, compartimos. Y bueno, y ahora sí nos vende tú a tú, ¿no? Ahora sí podemos hablar pues con propiedad porque tenemos los resultados en la masa. Entonces, ha sido un camino bien interesante, pero que hoy día sí se está viendo que el mercado está pues buscando ya esto, ¿no? Y qué bonito escuchar, porque uno tantas veces escucha emprendimientos o emprendedores que dicen estábamos muy adelantados para la época. Y como no tuvieron esta humildad, esta capacidad de ser eficientes en el control de los recursos, no llegaron. No llegaron y perdieron una tremenda oportunidad. En cambio, Collectia, creo que siempre todo tiene una razón de ser, ¿no? Y hoy día Collectia está cosechando lo que empezó a sembrar hace años. Y también con una visión adelantadísima, pero con la capacidad de poder decir, a ver, no nos volvamos locos, tenemos que tener un negocio que sea sostenible, busquemos cómo nos adaptamos a estos clientes que sabemos que les podemos agregar valor, no quizás de la manera que estamos queriendo nosotros agregar valor hoy día, pero ya viene. Y eso es algo que es notable, y yo, Osvaldo, y bueno, a Gabriel, que espero que nos esté escuchando también, los felicito porque es una historia realmente de cómo sortear un montón de barreras y cómo aprovechar y potenciarse desde los aprendizajes que uno tuvo para poder salir adelante, literal. Y hoy día, como decimos en Chile, les toca bailar con la bonita, digamos. Y eso es maravilloso. Y nada, quería felicitarlo, Osvaldo, la verdad. Agradecerte también por haber estado acá. Yo la verdad es que tengo mucha admiración por ustedes. Los conocí, como decía antes, hace harto tiempo, cuando estaban recién en este proceso inicial, y veo que lo han logrado y eso también me pone muy feliz. Así que agradecido de que hayas venido acá, Osvaldo, a compartir en este CFO Talks. No sé si quieres dejar algo más a quienes nos escuchan. Lo pasan mal quizás en sus emprendimientos, a quienes dicen, ¿cuándo voy a lograr sacar esto adelante? Y que muchas veces pierden la esperanza. Hay que congeniar muchas cosas: familia, vida, el sueño de tener un emprendimiento y de impactar a las personas, que es algo que no conversamos. Ustedes desarrollan inteligencia artificial y esa inteligencia artificial tiene que comunicarse con personas que le deben dinero a estas financieras. Es bien increíble lograr
con tecnología, hacer que personas sientan que están hablando con una persona, pero finalmente están hablando con los robots de IA de Collectia. Sí. ¿Qué le dirías a estos emprendedores que están a punto de tirar la toalla porque lo han pasado mal y porque creen que ya no va a ser? Mira, bueno, primero agradecerte por la invitación nuevamente y súper emocionado también, ¿no? Cada vez que veo a un compañero de batallas, ¿no? Que yo creo que todos acá en el ecosistema, pues cada quien está librando su batalla, ¿no? Pero la pasamos duro, y cuando veo que todavía estamos vivos, pues a mí me alegra muchísimo, ¿no? Entonces, Yo creo que vengo de la misma escuela que tú. Creo que no lo pasé tan mal como tú. No me tocó vivir en Venezuela, por supuesto, pero sí vengo de una escuela de cuidar cada peso y ser muy austero, porque nos ha tocado vivir una década muy, muy complicada. Estallido social, pandemia, guerra de precios, cambios estructurales en la tecnología, y hay que estar preparado para eso. yo le diría que es un camino muy duro el emprendimiento, muy duro, la van a pasar muy mal, seguramente en muchas oportunidades. Doy fe. O en la mayoría de las oportunidades, pero al final, pues si hacen las cosas bien, hay recompensa. Hay recompensa, ni siquiera hablemos de lo monetario, ¿no? Hay satisfacciones, ves cómo gente del equipo va creciendo, ves cómo estás logrando realmente que cambie lo que estás buscando que cambie, ves cómo realmente el esfuerzo pues ha valido la pena. Entonces yo lo que les diría es, si realmente escogen este camino tortuoso, pues es con todo, no medias, claro, ¿no? Con todo, no medias. Y por último, saber cuándo cortar, ¿no? Exacto. ¿Cuándo cambiar el rumbo? Cuándo cambiar el rumbo, o sea, definitivamente. Humildad. Al final, reconocer cuando uno tomó malas decisiones y tomé malas decisiones, ya no me sirve por acá, me voy acá, o incluso cierro y me voy con la otra y así voy. Pero finalmente los que estamos en este camino sabemos que pues no todo es bonito, no todo es maravilloso, pero que al final, si hacemos las cosas bien, va a llegar sí o sí, o sea, sí o sí va a llegar. Sí. Eso es lo que yo dejé. Osvaldo, un ejemplo, la verdad, para el mundo del emprendimiento tecnológico y del emprendimiento en general, de cómo se puede en otro país desarrollar un emprendimiento tecnológico y luego llevar ese producto y esa tecnología desde Chile a otros países de Latinoamérica y lograrlo. De verdad, Osvaldo y Gabriel, que espero nos esté escuchando de nuevo, los felicito y estoy muy feliz de que hayan venido a este nuevo capítulo de CFO Talks. Para cerrar, quiero dar las gracias primero que todo a la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos acá en la Facultad de Posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez en Vitacura, que nos han prestado este increíble espacio, que además tiene estos sillones muy cómodos con los colores de nuestra marca CFO Remoto. Quiero agradecer también a Podcast Pro, que hoy día una vez más hace posible que este capítulo número 2 sea una realidad. Así que estamos felices de que sigan trabajando con nosotros hacia adelante. Agradecerle obviamente al equipo de brand de CFO Remoto, que nuevamente nos acompaña en todo este proceso de construir este podcast que nos hace sentir orgullosos. Queremos compartir experiencias de otras personas, queremos compartir nuestras propias experiencias también a todos quienes todavía no emprenden, quienes están emprendiendo. Así que nada, los invitamos a seguir escuchando este podcast, CFO Talks. El siguiente capítulo se viene increíble. Osvaldo, nuevamente agradecerte por haber estado acá.
y nos vamos a seguir viendo obviamente en el futuro. Seguro que sí. Muchas gracias. Un abrazo a todos.